Empezamos hoy el capítulo tercero referido al colectivismo y la economía de la materia economía peronista, estando ya en el encuentro número 6, que se refiere siguiendo siempre, el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista. Economía peronista que pretende ser la teoría o explicación del principio fundamental económico peronista de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Y esta al beneficio del bienestar social. Compartimos, como en todos los encuentros, el esquema de la doctrina peronista referida al principio fundamental económico de la independencia económica, porque en última instancia la pretensión de esta materia es explicitar o explicar el contenido de estos tres elementos de la independencia económica: recuperar el patrimonio nacional, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, y realizar una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía en función social. Entonces empezamos el capítulo tercero, que consta de tres partes: el colectivismo y sus formas, o sea, el estatismo, el nazismo, el fascismo y el comunismo, que es lo que vamos a ver hoy. Y mañana o el domingo a la noche vamos a ver justicia y libertad en las economías colectivas y la economía dirigida. Y en tercera instancia, las funciones de la empresa, el sindicato y el Estado en las economías colectivistas. Entonces, vamos a ver el colectivismo y sus formas: el estatismo, el nazismo, el fascismo y el comunismo. Recordamos una vez más que los primeros peronistas dividían a los proyectos políticos en individualistas, o sea, liberal o neoliberal, que daban particular preeminencia al individuo aislado, prescindente de la comunidad, o sea, al individuo egoísta en última instancia, y llamaban colectivistas a quienes daban preferencia a la organización estatal, aunque fuera en perjuicio de la libertad individual. La expresión del general Perón: la causa final del colectivismo es el enriquecimiento del Estado, que se realiza con el pretexto del enriquecimiento de la comunidad y que sacrifica en sus altares todas las libertades. Comprende la experiencia de todos los regímenes que han adoptado hasta ahora la forma colectivista. El Estado colectivista tiene un rasgo de acción total o de totalitarismo que inhibe al individuo para su desenvolvimiento dentro de la comunidad. Este sería el tema central que tenían en cuenta los primeros peronistas para diferenciar a las distintas concepciones políticas. En esencia, según lo expresó el general Perón, el colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, asume la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo. Asume la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo.
las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervencionismo en lo económico, explotación del hombre y la mujer por el Estado en lo social. Y vamos a tratar de ver hoy las formas que ha asumido el colectivismo, según lo explican los compañeros del primer peronismo en este capítulo tercero de Economía Peronista. O sea, vamos a tratar de compartir con ustedes el estatismo, el nazismo, el fascismo y el comunismo. El estatismo, en forma general, puede decirse que es la reacción de los teóricos frente a la crisis del individualismo capitalista, lo que significa sujetar en manos del Estado todas las decisiones y todos los resortes vitales de la acción en la comunidad. Todas las decisiones y todos los resortes vitales de la acción en la comunidad. Es decir, estatismo como crisis del individualismo capitalista. Con la crisis de los últimos 100 años, pensemos que esto está escrito en 1954, con la crisis de los últimos 100 años ha ido cediendo el enfoque individualista y tomó cuerpo el enfoque colectivista dentro de la comunidad occidental. Para después de los 70 y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, volver al predominio del liberalismo y del neoliberalismo. Los individuos fueron cediendo los atributos propios de la individualidad para ser sometidos en manos del Estado. Estatismo puede ser sinónimo de dirigismo. El país que ha tomado esta forma de dirigismo, llevado a un grado avanzado, ha sido Gran Bretaña con el gobierno laborista. El nazismo. Es el sistema que se practicó en la Alemania de la primera posguerra como una reacción de los vencidos frente a los imperialistas vencedores. El imperialismo es una forma de la última etapa en la evolución capitalista, es decir, la etapa más reciente de dicha evolución. Efectivamente, en su comienzo, el nazismo surgió tal vez como una reacción sentimental en contra de los términos del Tratado de Versalles. Pero en lo profundo del movimiento había algo más que eso. Había el impulso de una nación que industrialmente sucedía en el tiempo a la primera nación industrializada en el occidente, o sea, a Gran Bretaña. Las potencias que emergen en el mundo como competidoras industriales de Gran Bretaña son dos: Estados Unidos y Alemania. La última etapa del desarrollo económico capitalista, que ya empieza a manifestarse con la presencia de estas dos grandes potencias en el mundo económico, es el de la lucha por los mercados. Lucha para colocar la producción industrial y además abastecerse de otros elementos que se necesitan en la producción. De ahí la imposición imperialista de que hicieron y hacen referencia a los imperialismos. Aquí puede verse lo significativo del espacio que se denomina área de la libra esterlina, que antes constituía el Imperio Británico como elemento de lucha frente a esas potencias emergentes, de los cuales nuestro país fue durante todo el siglo XIX y gran parte de la primera parte del XX víctima del imperialismo británico. El leitmotiv de la lucha durante esos años y especialmente en el régimen nazi era buscar un espacio vital y acceso a los mercados de materias primas. Lo cierto es que a través de la década de 1920
que fue sucedida por la crisis mundial del 30, este régimen rápidamente toma una configuración de la oportunidad en que va desarrollándose el mundo. La extraordinaria desocupación que sobreviene en los países industriales hace que el régimen nazi se convierta en un instrumento para la política económica del gobierno. Pero en lugar de buscar en los programas de trabajo o de desarrollo económico un medio para realmente elevar el nivel de la población germana, se busca más bien fortalecer la belicosidad del pueblo germano, tratando de que todos los programas convergieran en un programa de preparación bélica. La prueba de que este régimen venía moviéndose con impulsos subterráneos o profundos de competencia internacional lo tenemos en el hecho de que al redactarse la Carta del Atlántico, bien al comienzo de la última guerra mundial, los estadistas de las Naciones Aliadas pusieron como una de las divisas principales para la paz que sucedería a la Segunda Guerra Mundial el hecho de que se tendría mucho cuidado en dar oportunidad a los países al acceso a las materias primas para que pudieran tener su ámbito de expansión para colocar su producción industrial. En el lenguaje anglosajón, a esto se le llama los have y los have not, es decir, los que tienen y los que no tienen. Los que no tenían luchaban por tener, pero luchaban para tener ese espacio o ámbito para la expansión de su economía industrial. Veamos entonces un resumen del fascismo. El fascismo ha tenido mucho de parecido con el régimen nazi, según la opinión de los primeros peronistas. Había aspectos comunes, había un programa de expansión vital y también de lucha por los mercados. Pero hay una característica especial. Esa expansión se buscaba como medio para dar cabida al excedente de población de la península y encontrar así mejores oportunidades de vida. Ello explica el avance que se hizo sobre África del Norte. Ese problema que tiene la península italiana es un problema que se agudiza lógicamente con la crisis económica del 30 en adelante. En verdad, era un problema que no estaba provocado por el hecho de que se restringía la salida de habitantes de Italia para el resto del mundo, sino que también al mismo tiempo ocurría un impedimento de entrada en los países de ultramar, donde esos habitantes hubieran podido buscar nuevas patrias, y especialmente cabe recordar el caso de los Estados Unidos, que estableció un régimen de cuotas por nacionalidades como una manera de conciliar el prorrateo de entrada de los europeos que buscaban salida hacia América. Y en el caso de muchos países latinoamericanos, especialmente el nuestro, la política que se había seguido en buena medida era una política restrictiva en materia de inmigración, no obstante el hecho evidente de que el crecimiento económico-social de nuestro país debía asociarse lógicamente a los nuevos aportes inmigratorios para hacer un mercado más extenso que pudiera ser la base para la instalación de industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos entonces al comunismo. Comunismo que en este momento estuve viendo hoy, en 2020, rige en China popular, en Cuba, en Corea del Norte, en Vietnam y en Laos. El comunismo y estatismo se identifican en el fondo y en particular
en el régimen actual de los soviéticos estamos hablando de 1954, régimen de los soviéticos que se desarmó con la caída del muro de Berlín en 1989. Pero lo comparto también con ustedes porque aunque evidentemente la historia económica y la actitud de los comunismos, sobre todo especialmente la de China y la de Cuba, con nuestros gobiernos nacionales y populares, no han sido similares a lo que fue el comunismo soviético de aquella época, que era para el peronismo considerado un imperialismo, como fue el imperialismo y sigue siendo el imperialismo yanqui, eh, el imperialismo soviético, en el sentido de que tenían la pretensión de imponer su proyecto político en otros países y también en el nuestro, cosa a la que el peronismo se opuso férreamente. El comunismo y estatismo se identifican en el fondo y en particular en el régimen actual o en el régimen de los soviéticos. Se suele decir que el comunismo es la reacción de los explotados frente a la crudeza del individualismo capitalista, o sea, el individualismo egoísta. La experiencia del país típicamente comunista nos puede decir que además de esto hay elementos nacionales en la revolución bolchevique o en la revolución rusa. Y en general lo dice así el 7 de febrero del 50. El culpable del comunismo es el capitalismo. Marx es un producto del capitalismo, no del socialismo. Es un producto de reacción, así como otros son productos de la acción. Sin un sistema capitalista, Marx no hubiera existido. Si los hombres hubieran sido suficientemente hábiles para evolucionar sin abusos y con un alto grado de justicia, no habría comunismo. El comunismo podría ser, en ese caso, una meta futura, pero no una permanente amenaza como lo es ahora. Estamos hablando de 1950. Algunos hacen, y se me ocurre ahora esta reflexión, porque evidentemente la historia ha cambiado y no es lo mismo el comunismo de 1950, o sea, la Rusia de 1950, y el comunismo chino de 1950, como el comunismo en general. Y yo creo que muchos compañeros peronistas, sobre todo los con mucha juventud acumulada, todavía no han caído en la comprensión de que por lo menos en Argentina, a partir de la caída del muro de Berlín y sobre todo a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina, casi la mayoría de las personas y también de los grupos políticos marxistas e incluso socialistas, prácticamente nos han apoyado en las últimas elecciones. Estoy hablando del Partido Comunista Argentino, del Partido Comunista Congreso Extraordinario, qué sé yo, el comunismo de Sabatella y de otros compañeros que nos acompañan en lo nacional y popular. Yo estoy convencido de que eso ha sido un gran avance del movimiento nacional y popular, incorporando a sectores que en la época en que estamos narrando esta historia o esta narración que hacen los primeros peronistas era de una confrontación absoluta. Vaya esta humilde aclaración, seguimos con el texto. Algunos hacen remontar el origen del comunismo
a épocas pretéritas que alcanzan a los tiempos de las civilizaciones orientales, a Platón, a los padres de la Iglesia, etc. Son manifestaciones que tienen algunos puntos similares al comunismo marxista, pero de ningún modo deben considerarse como su fuente. Observando la evolución de Occidente, pueden señalarse hechos que vienen ocurriendo paralelamente con el desarrollo industrial. Hay hechos un poco anteriores al comienzo de ese desarrollo industrial que son el anuncio de lo que va a ser la configuración económico-social del mundo en que vivimos. Podemos entonces hacer una determinación de fechas, diciendo que hay, a partir del siglo XVI, y en particular a partir de la Guerra Civil Inglesa, que ocurrió de 1642 a 1652, un anticipo de lo que van a ser las ideas que gobernarán al mundo en los próximos 2 siglos. Esta guerra civil inglesa no es una revolución comunista, ni mucho menos. Todavía no hay nada, pero hay ideas que son las que después se van a incorporar en los programas comunistas. En esta guerra civil hay un líder llamado Gerald Winstanley, que en cierto modo enfoca esa transición que ocurrió en esa época entre el mesianismo religioso medieval y el socialismo racional moderno. Él tomó un problema que entonces fue el problema candente, el de la propiedad común de la tierra, diciendo que es necesario llegar a la propiedad común en la tierra, que fue hecha por Dios Todopoderoso para servir de tesoro común, de medio de vida para toda la humanidad, en todas las ramas, sin tener en cuenta persona especial alguna. Es decir, sin tener en cuenta preferencias por este o aquel individuo. La propiedad común de la tierra. Si bien la Revolución Civil Inglesa no es una revolución comunista, los que participan en ella tienen eso que 2 siglos después se va a concretar en el Manifiesto Comunista de 1848. Con posterioridad a la Revolución Civil Inglesa, puede señalarse como otra fecha importante la Revolución Francesa de 1789. También existe una persona, un líder, un teórico de esa revolución que pasa inadvertido, así como a Winstanley lo enterraron sin acordarse de él, e incluso hoy muchos historiadores del socialismo en Gran Bretaña no lo mencionan. Se llama Babeuf, que tiene ideas socialistas y de sentido, digamos, comunista, que después las van a utilizar los teóricos del marxismo. Luego de esa fecha viene la formación del socialismo como doctrina y como instrumento de lucha política y social, particularmente después de 1800. Hay muchas personas que empiezan a orientarse dentro de este modo de pensar, franceses, ingleses, etcétera, tales como Henry de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, etcétera, etcétera. No soy muy buen conocedor ni del inglés ni del francés. La maduración de todo lo que es el planteo marxista ocurre a partir de 1840 y Carlos Marx y Federico Engels, los teóricos del marxismo, son los que combinan todos los elementos dispersos que vienen ocurriendo en la vida occidental y llevan eso en una fórmula que después apareció en el Manifiesto Comunista de 1848. El comunismo es el subproducto que surge como consecuencia de las soluciones inconclusas y especialmente de carácter social
que va produciendo el desarrollo capitalista. La revolución industrial de Gran Bretaña ocurre precisamente entre 1760 y 1830. En ese lapso se ha producido todo el proceso de revolución y expansión industrial como movimiento que arranca en la misma isla de Gran Bretaña. ¿Por qué las ideas comunistas van paralelas al desarrollo industrial? Porque el desarrollo industrial se desenvuelve con procedimientos que no toman en cuenta los factores humanos, como muchos siguieron sin tener en cuenta los factores humanos. Y siguen todavía muchos sin tener en cuenta al hombre, a la mujer, al ser humano. Y los tratan como máquinas o como bestias. El aspecto de explotación que señala la teoría comunista es algo que va ocurriendo justamente en el mundo capitalista. En el mundo se produce la revolución industrial. Y es verdad que se ha dicho que toda la doctrina comunista ha sido extraída del Museo Británico. El Museo Británico es una institución que posee tal vez la mejor biblioteca y los mejores elementos de consulta para el estudio, y justamente allí es donde Marx se pasó años leyendo toda la información de la actuación del gobierno británico y especialmente lo que venía ocurriendo a lo largo del siglo XIX. Tan es así que la teoría de la plusvalía, en cierto modo, la aclaró Marx al ver que en esa época se discutía en el Parlamento británico el problema de la jornada de trabajo. Había defensores de parte del grupo de empresarios capitalistas que decían que la última hora de trabajo era la hora más productiva. Eso estaba basado en el supuesto de que hay una primera etapa del trabajo en que se cubren las necesidades mínimas, luego de lo cual el trabajador empezaría a trabajar para el capitalista. Y con esto, compañeras y compañeros, finalizamos por hoy esta primera parte de el colectivismo y la economía, y mañana o el domingo a la noche vamos a seguir con la segunda parte, compartiendo con ustedes esta concepción que tenían los primeros peronistas de el colectivismo, que incluye el estatismo, el fascismo, el nazismo y el comunismo, relacionados con la economía. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta el domingo a la noche, si Dios así lo permite.